Pasar el calor del fuego para ondular sus bordes. Introduce el grupo de 5 pétalos. Necesitamos cinta satinada azul, tijera, encendedor, pistola para aplicar silicona, paliglobo. Toma una pieza de cinta azul, doblar en dos. En este lado cortar una punta y por este lado cortar una punta más pequeña. Pasar el calor del fuego para sellar el borde y a la vez darle forma. Así queda. En total son 18 pétalos. Ahora separar estos pétalos por grupos. Un pétalo, 2 pétalos, 3 pétalos, 5 pétalos, 7 pétalos. Toma el paliglobo y un pétalo. Este es su lado brillante. Por su lado opaco, aplica silicona. Enrollar en la punta del paliglobo. Toma el pétalo 2. Colocar frente donde se cerró el pétalo 1. El pétalo 3 va frente al pétalo 2. Toma el grupo de 3 pétalos. Unir por sus lados. Pasar el calor del fuego para ondular sus bordes. Aplicar silicona. Pegar alrededor de los primeros pétalos. Toma el grupo de 5 pétalos. Unir por sus lados. Cerrar el círculo. Pasar el calor del fuego para ondular sus bordes. Aplicar silicona en la base de los primeros pétalos. Introduce el grupo de 5 pétalos. Pegar. Toma el grupo de 7 pétalos. Unir por sus lados.
Cerrar el círculo. Pasar el calor del fuego para ondular sus bordes. Aplicar silicona en el centro. Introducir el paliglobo. Pegar. Con el calor del fuego, quitar los restos de silicona que quedaron en la parte inferior de la rosa. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!